Hola, 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 buenas tardes o buenas noches, alumnos y alumnos, no sé cuándo vean el video. Voy a quitar la música porque me distrae. Primero quiero hacer algunas aclaraciones. Este video es para literatura, para las alumnas y los alumnos de literatura. Estoy utilizando un programa nuevo y todavía no encuentro la pausa, creo que no tiene para la edición. Entonces, si de repente ven que me tardo un poco, porque estoy abriendo varias cosas, ahí les pido paciencia mientras estén viendo el video, porque pues, en otro caso le pondría pausa y abriría lo que voy a desplegar, ¿no? Entonces, vamos comenzando. Miren, déjenme cambiar aquí. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de dos cosas específicamente. ¿Qué es la literalidad en el discurso estético? Lenguaje literario y no literario, aunque ya hemos tenido algunos avances. Además, se verá una introducción a los géneros literarios, rápido, y luego vamos a terminar hablando de Moodle y de la tarea que van a entregar, porque hay dudas y más o menos casi todas son las mismas. Así que, pues para aclarar las dudas de las que me han dicho, voy a tratar de estar aquí respondiéndolas. Pero primero, déjenme hacer para un poco más al lado aquí está la pantalla. A ver, primero vámonos acá. Les he estado explicando, les estuve explicando desde que entramos cómo diferenciar un poco el lenguaje literario y el no literario y hacer algo que creo que creí muy importante, que es entender un poco el concepto de arte, ¿no? Porque se supone que la literatura está dentro del arte. Sin entrar en controversias de qué es arte y qué no es arte, lo que sí permanece dentro de la literatura es una caracterización pues muy propia del lenguaje literario, ¿no? Recuerden que esta función poética que tiene el mensaje, cualquier tipo de mensaje, o esta habilidad que tenemos para utilizar el lenguaje connotativo, en el mundo cotidiano nos hace que le demos un sentido distinto a las palabras que utilizamos y las escogemos de manera arbitraria para impactar en el mensaje y que la otra persona o sienta bien o te haga caso. No necesariamente tiene que ver con que sea algo bonito, ¿no? Simplemente lo dices para persuadir, para convencer, para que te llame la atención. El chiste, el albur, o el piropo, aunque pues, los piropos son bastante agradables. Todo eso forma parte de el doble sentido que está cargado de función poética, pero no por eso es literatura, no por eso es arte. No sé si recuerdan que les hice esta aclaración en la que eh, la, el mundo griego hacía esta diferenciación entre lo divino y no lo divino, y que gracias a esta diferenciación fue posible que se identificaran cosas que eran científicas y no científicas. Bueno, ahí está dentro de la literatura, porque entonces se le empezó a ver como una forma de expresión artística, y el arte en cierta manera tiene una ciencia, tiene una estructura, no nada más es la pura inspiración. Y ya saben, la historia que les conté, cuando aparece Aristóteles y escribe este libro de Ars Poética, empieza a definir lo que serían las artes y también específicamente el nacimiento del teatro, y que eso derivó a traernos ahorita a literatura. Miren, literatura aquí tengo un libro en la mano, pero aquí está. Nosotros creemos que la literatura son libros, y sí es cierto, son libros. No hay que mentirlo, ¿no? Por ejemplo, miren, tengo este libro, está nuevo, lo voy a leer, que se llama, a lo mejor lo ven al revés, Sexo, Exilio y Rock and Roll, de Elise Kandarian, la gran novela iraní americana. Tenemos la idea de que la literatura es esto, ¿no? Una manifestación en el libro, y que pues hay letritas y hay una editorial. Ah, miren, se cayó un separador. Una editorial, y que con la editorial se hace famoso un artista, etcétera, etcétera. Si bien eso es cierto, ahora, por ejemplo, con el uso de la tecnología, la literatura se ha diversificado bastante. Y entonces se puede definir de manera distinta. Pero vámonos a conceptos muy clásicos. Y me voy directamente acá, permítanme.
Y me voy acá. A ver, debe ser este. Discúlpenme si se ve un poquito lento esto. No, está de este lado. Aquí estamos. Aquí está, fíjense. A ver, ¿qué literatura? Fíjense. Aquí estamos de este lado ya. Cuando nos referimos al término literatura, lo podemos hacer desde diferentes perspectivas. Estoy tomando una página de internet que ustedes puedan abrir. Esto se debe a que es una palabra cuyo sentido varía según el contexto en donde se aplique. Es cierto, puede haber literatura en el lenguaje cotidiano y uno pensar de que, sí, hay arte, pero también puede haber, hay literatura en el arte como tal, del oficio de los escritores, y es donde de repente puede haber una diferencia. En términos ay, perdón, moví esto, permítanme. Creo que sí está centrado. No, déjame centrarlo. Ajustar. Ya. En términos generales, se entiende por literatura un tipo de expresión artística que hace uso de la palabra tanto escrita como oral. Aquí, por ejemplo, entramos en un debate que puede ser muy, muy extenso, en que si es literatura, por ejemplo, las tradiciones orales. Sí, sí son literatura. Y ese tipo de literatura es muy distinta, por ejemplo, de la tradición escrita, de la tradición en la que existe un oficio y existe un grupo de personas que reconocen a los escritores y luego lectores, compradores y seguidores. Es como si fuera un TikToker o un YouTuber, es más o menos así un escritor que se identifica como tal y esos TikTokers y YouTubers tienen una forma de comunicarse con las personas muy específica y los ves tú y dices, ese es oficio el que tiene el chavo, ¿no? Es lo mismo con el escritor. Fíjense, otra vez sigamos acá el concepto, para transmitir una serie de sentimientos, descripciones y conocimientos diversos. El origen de la palabra deriva del latín litera, que significa letra. A ver, entonces, esta parte de qué es la literatura, la podemos muy bien identificar porque pues, es un arte de letras, ¿no? ¿Cuándo nace la literatura? ¿Por qué nace la literatura? Híjole, hay muchas, hay muchas explicaciones, ¿no? ¿Por qué razón? Porque miren, déjenme acá de este lado, ahora sí. Porque si bien entendemos que la literatura ahorita es un oficio, antes tenía incluso un carácter religioso, mágico. ¿Por qué? Porque con literatura se podría hablar acerca del nacimiento de los dioses, del nacimiento del mundo. Y durante varias partes de la historia se ha identificado de manera muy distinta la literatura, ¿no? Pero sí quiero resaltar algo, fíjense, aquí dice, no obstante, cabe resaltar que no todo lo que se escribe es literatura según el canon literario, que es un tipo de norma que establece aquello que puede ser considerado como literatura o según los expertos en el arte. El canon literario es aquello que define que puede ser, por ejemplo, un poema, que es lo que estamos ahorita hablando, discutiendo en este bloque. ¿Qué es un poema? No por escribir bonito voy a hacer un poema. Pero ¿cómo hago un verso entonces para que se convierta en un poema? Son ese tipo de cosas y detalles que van a definir, van a hacer la diferencia entre un texto que se escuche bien o que se lea bien y un poema, ¿no? Esto que últimamente traen, por ejemplo, las acciones poéticas que ponen frases en la pared, son un ejemplo de cómo la literatura puede trasladarse a otros espacios, pero no todo lo que se escribe ahí es literatura. Entonces, fíjense, tenemos varias cosas al mismo tiempo de las que hemos estado ya hablando. Ya sabemos el origen de la literatura, ya sabemos cuáles son las características como que propias de la literatura y ahorita quiero que sí las veamos antes de que se me vaya, fíjense. A ver, aquí estamos. Déjenme subir esto para acá. Ya. La característica de la literatura es que utiliza la literalidad. Recuerden que yo les estuve diciendo en clase que el discurso literario es muy característico. Por ejemplo, utiliza la conectividad o ese doble sentido, si lo quieren ver así, o la alteración arbitraria del mensaje para lograr un efecto. Un efecto que puede ser muy diverso, pero en este caso de la literatura, pues es como que muy identificable, ¿no? Y ahorita
lo podemos como tratar de identificar. Déjenme abrir esto para acá. Lenguaje de la literatura. Aquí está, permítanme. Es que se me está abriendo varias cosas. Ya. Entonces, ahorita vamos a ver como que por concepto y qué es literalidad, ¿no? Pero en la vida real también la usamos, solo que con distintas intenciones, ¿no? Esta literalidad. En la literatura se encuentra el concepto, en la literatura se encuentra el concepto de arte. Y aquí, híjole, puede haber un montón de explicaciones, pero hay una especie de canon, como les dije así, el canon literario o de acuerdo, para decir, sí es un poema, no es un poema. Y eso se da con bastante conocimiento acerca pues, de lo que se está leyendo, de lo que se está escribiendo. Perdón si me ven tomándolo aquí, estoy tomando un mate, porque vamos a acabar, dije, vamos a acabárnoslo. Punto número 2. El lenguaje connotativo es característico de la literatura y, dependiendo del tiempo histórico, se entiende de formas diversas, pero se ha mantenido una misma forma. O sea, la connatividad es importante, básica, importante, ya que sin ella, pues entonces no habría una caracterización. Insisto, es como decir, esa persona es un TikToker y es un YouTuber. Obviamente porque utiliza TikTok para hacer contenido o YouTube para hacer contenido. Pero también el contenido tiene características muy singulares y propias. Si ustedes ven a ese tipo de personas y analizan lo que están produciendo, la estructura, van a encontrar similitudes. O sea, esas personas supieron entender muy bien cómo era esa estructura. ¿Para qué razón? Para utilizar algo que podríamos llamar talento, y que ese talento, que también se puede desarrollar, que ese talento los fue llevando a que produjeran cosas que llamaran la atención y que son interesantes. Digo, no hay mucha estructura en un video de redes, para nada. Pero sí la hay, al final de cuentas. Entonces, vamos acá. ¿Por qué la literatura es arte? Vamos a ver lo que dice aquí. Fíjense, podemos considerar la literatura, lo voy a hacer muy grande y luego lo voy a ir pasando. Podemos considerar la literatura como una forma de expresión artística, ya que, al igual que la música o el teatro, posee el mismo fin, que es plasmar lo bello, pero haciendo uso de palabras como instrumento. O sea, esta parte está muy padre, sí, plasmar lo bello, pero la pregunta que uno se puede hacer es, ¿qué es bello, no? ¿Qué es bonito? Este, es como aquel albur, ¿no? Que dice, de tu arte a mi arte, pues prefiero lo mío, ¿no? Esta apreciación es un hilo, es un espacio muy delgado entre aquello que puede considerarse verdaderamente arte y lo que no lo es. Por eso el conocimiento del arte está muy emparentado la producción del arte está muy emparentado con el conocimiento del arte. ¿Por qué razón? Porque van a ser tus referentes. Entonces, si quieres escribir, tienes que leer para que te des cuenta de qué es lo que se considera lectura y de escritura. Y si a ti no te gusta, entonces haces algo nuevo, pero va a ser contracorriente. Y de todas formas, eso puede ser arte, solo que puede tardar un poco más de tiempo. El asunto es que esta parte de lo bello o de plasmar lo bello es un acuerdo. Y un acuerdo que de repente puede ser muy distinto dependiendo de las épocas. La literatura está concebida para, fíjense, idear pensamientos, así como expresar sentimientos, ok. Pero fíjense, idear pensamientos y expresar sentimientos de una manera muy particular, no de cualquier forma. Con ella se puede pronunciar todo lo que se siente, se piensa o se vive, pero también, con ejemplo, con un cuento, con un chiste o con una historia que yo le cuento a un amigo. Se convierte en el reflejo de la realidad de cada persona, como ve el mundo y como dice aquello, vamos a dejarme acá, aquellos pensamientos y reflexiones que en ocasiones no les son posibles decir en voz alta. Híjole, esta definición se me hace muy cursi, pero sí podemos entender que la literatura está concebida para eso, ¿no? La literatura es una forma de comunicación. Antes la literatura era una forma muy importante, también lo es ahorita, pero por ejemplo la televisión, el radio, las redes sociales, la imagen, ha sustituido mucho el poder de la literatura. Por ejemplo, el teatro es una forma de comunicación muy importante entre las personas, ¿no? ¿Por qué razón? Porque por medio del teatro se podían decir un montón de cosas. Por ejemplo,
cuando los españoles llegaron a América y venían con sacerdotes jesuitas, los sacerdotes jesuitas se vieron así como en el problema de decir, ¿cómo le explicamos a un grupo de dioses, de indígenas que son muy diversos? Unos son politeístas, otros son monoteístas. ¿Cómo les explicamos que hay un Dios verdadero? Entonces, la opción que tuvieron fue hacer teatro. Y las historias que fueron conociendo de ellos, sus leyendas, sus mitos, los fueron adaptando en teatro con ideas y leyendas y mitos católicos. Y de esa manera se pudieron comunicar con los indígenas y pudieron entender los indígenas conceptos como por ejemplo la contrición, el perdón, la comunión, que pues, para ellos no tenían ningún sentido ni les pasaba por la cabeza. La literatura fue muy importante porque entonces empezaron las obras de teatro y se transmitió. Por lo tanto, igual transmitió lo bello, ¿no? Pero pues, al mismo tiempo también les estaba quitando su herencia cultural. Entonces no hay que como ver así todo no hay que leerlo como tal cual. ¿Por qué? Porque de repente nos podemos llevar alguna decepción cuando lo interpretamos de otra manera. Entonces, vayámonos a definir qué es la literalidad, porque es lo importante. Marcas de la literalidad. Déjenme irme acá, marcas de la literalidad. A ver, ¿qué es la literalidad? Esto todo está en internet. Estas páginas las tienen ustedes también en su documento PDF o en Moodle, para que esté a la mano y sea más sencillo. Déjenme revolver aquí el mate. Permítanme. Y ponerle más agua. Bueno, va. A ver, ¿qué es la literalidad? Marcas de la literalidad. Aquí está. Bla, 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 bla. ¿Todos los textos literarios son textos literarios? No, el lenguaje literario no se interesa por las ideas, sino en crear y evocar imágenes mentales. ¿Es cierto? Es lo que intenta, ¿no? Tiene libertad en el significado de términos, emplea para ello figuras retóricas. Esto es clave en la literatura, más sobre todo en la poesía, el uso de figuras retóricas. Una figura retórica es una metáfora. No es lo mismo decir tienes dos ojos a decir tus ojos son dos luceros que iluminan mi mañana. El ejemplo que les pongo siempre, el uso de metáforas es un recurso literario muy importante y que, por ejemplo, forma parte fundamental de la poesía. Y eso ahí está presente, ¿no? Déjenme subir esto acá, mejor acá. Uno de sus propósitos principales es atraer la atención sobre la forma en que se redacta el mensaje. El poder de la literatura radicaba en la comunicación de mensajes, ¿no? No todo el mundo sabía leer y escribir, pero los que sí sabían leer y escribir leían libros, algunas veces si tenían el acceso a libros, porque estoy hablando de hace 200, 300 años, ¿no? 300 años, y hacia atrás. Y antes de eso, pues no había libros porque no se había inventado la imprenta. Todavía era más difícil trabajar con libros porque entonces debías de tener muchos recursos para tener acceso a un material que era muy caro. No todo el mundo podía acceder a él. Entonces la élite, a la gente con dinero, son los que estaban como muy en contacto con eso. No le sé mucho, pero esa es la idea, ¿no? Sobre ese tema. Entonces, conforme nace la imprenta y nace esta difusión de la alfabetización, comienza a tener ya un significado distinto a la literatura. Bueno, se convierte en libros, como ¿no? Como el que les enseñé. Y al final de cuentas llega hasta donde llega ahorita. Marcas de la literalidad. Fíjense, es la forma de utilizar el lenguaje que distingue a los textos literarios de otros tipos de texto. Hay una forma muy particular. Es una manera libre, creativa y estilizada. Aquí está estilizada, de emplear las palabras para el mensaje, para que el mensaje sea hermoso. Esta parte de lo hermoso es una descripción, insisto, muy ñoña, pero pues que desde hace mucho se la toma en cuenta. ¿Por qué? Porque se supone que hay hermosura, pero obvio, lo hermoso viene de una visión griega. Acuérdense que nuestra visión de literatura y de ciencia viene de los griegos, y para los griegos el orden era hermoso. Por lo tanto, todo lo hermoso era ordenado. Y entonces, la proporcionalidad en los cuerpos, en las culturas griegas, donde ven que todos están cuadrados y muy mameis, era muy, muy importante porque así eran ellos. Así se representaban como ordenados.
Sí, había dos músculos, había dos pechos, había dos manos, no había un pecho y media mano. Ahora podríamos entender una visión de hermosura desde esa perspectiva, ¿no? Desde lo no hermoso o lo feo. Pero bueno, esa es una posición muy propia del arte incluso. Entonces, esto parte de lo hermoso, dúdenlo y mejor relacionenlo con orden. Vámonos para acá. La función poética. Recuerden que la función poética sí que es aquella característica que está ligada al mensaje. Y la literatura lo que intenta es alterar el mensaje. O sea, el escritor dice, bueno, voy a alterar el mensaje de una manera muy particular y muy propia, ¿no? Es aquella cuyo objetivo es que el mensaje esté construido de una forma hermosa. Otra vez, de una forma con un orden muy particular. No sé si recuerdan el ejemplo de mi voz que madura, este verso de Guido, de Villarrutia, que les puse en el salón, donde les decía, les explicaba cómo al alterar el mensaje de manera arbitraria, Xavier Villarrutia lo hizo para que se leyera igual todo, pero significara diferente. Y ya no eran palabras sinónimas, perdón, no, homónimas que se escuchaban igual, sino eran ideas que se escuchaban igual, pero significaban algo totalmente diferente cada una de ellas, ¿no? A ver, entonces sigamos con esto. Existen tres tipos de marcas de literalidad, es lo que vamos a leer nosotros. El lenguaje connotativo es aquel que utiliza las palabras con un significado diferente al literal, que es el denotativo. La mayoría de las veces funciona en analogías, ¿no? Por ejemplo, eres la luz de mi vida. La polisemia es la capacidad de una palabra de tener múltiples significados. O sea, una palabra puede tener múltiples significados. Y obviamente aquí las groserías son algo muy importante. Por ejemplo, incluso hay un TikTok de la palabra pedo, ¿no? Y como un extranjero hace burla de todos los significados que tiene. Y para él, todo el reto que fue entender qué significaba pedo, ¿no? Un americano, ¿no? Él decía, pues es fart, ¿no? Un pedo. Pero él decía, no, es que puede significar, dependiendo del contexto, muchísimas cosas. Ando muy pedo, ¿no? ¿Qué pedo con eso, no? Se la voy a hacer de pedo. Vámonos al pedo. Todo eso tiene polisemia. Es la capacidad de una palabra de tener múltiples significados. Sucede porque en este tipo de textos el lector puede dar diferentes interpretaciones al mismo, o el autor también, de manera arbitraria, quiso darles diferentes significados al mismo, ¿no? A la misma palabra. Y figuras retóricas, que son las clásicas características de la literatura, son formas de modificar el empleo de las palabras de manera arbitraria, se utilizan para embellecer las expresiones o lograr un efecto sonoro, o también para dar otro efecto, ¿no? Y aquí entramos a ejemplos, ¿sí? Yo les puse ejemplos para que leyeran de poesía. Yo te los voy a sacar muy rápido a colación. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, quiero el de Kira Galván. Kira Galván, ¿dónde estás, Kira Galván? Kira Galván. Kira Galván. Bueno, ay, ¿dónde estás, Kira Galván? Déjenme, aquí ahora sí, permítanme, porque ya me atoré. Se me perdió la imagen que les iba a poner. Denme un segundo, se me hace que la cerré. A ver, se ha tardado un rato en abrir. Contradicciones ideológicas a lavar un plato. A ver, fíjense, Kira Galván. Kira Galván es una escritora mexicana, si no me equivoco. Yo la conocí en un poemario de la revista Selecciones, ahí la leí. No sé si conocen la revista Selecciones, la revista que mucha gente tiene en sus baños, aunque sus abuelitos la tienen por ahí dándole vueltas y que la compran cada mes, o cada 15 días creo. Yo la conocí ahí en una antología y se me hizo muy interesante, ¿no? Entonces, fíjense cómo comienza. Vámonos rápido, ¿no? Fíjense. Eh, Contradicciones ideológicas al lavar un plato. Voy a hacerlo más grande para que se vea, ¿no? No. Y también quise explicar por qué me maquillo y por qué uso perfume. Hasta aquí dice uno, bueno, va. Está diciendo que por qué se maquilla y usa perfume y se le hace raro lavar un plato. Quiero aclararme bien ese racismo que existe entre los hombres y las mujeres. Aclararme por qué cuando lavo un plato o coso un botón, él no está haciendo lo mismo. Fíjense, aquí uno podría decir, no, pues está haciendo un reclamo, ¿no? Como el de muchas mujeres,
hacia la función que nosotros tenemos los hombres de repente en casa. Pero si lo ponemos en un contexto distinto, en el que ella está afirmando que es una contradicción ideológica lavar un plato, frente a todo lo que hace como mujer, que parece ser propiamente solo para el hombre, ahí se encuentra un uso distinto y arbitrario del mensaje. O sea, yo solo me pinto y yo solo me lavo, pues para agradar, ¿no? Pero pues así no tiene que ser. Y ella llega a decir, por ejemplo, dice, me pinto el ojo, aquí está, no por automatismo imbécil, sino porque es el único instante en el día en el que regreso a tiempos ajenos y mi mano se vuelve egipcia y el rasgo del ojo se queda en la historia. Por ejemplo, esta idea de que el maquillaje era importante en Egipto y las relaciones que hay, por ejemplo, con Cleopatra, que se pintaba mucho los ojos, ¿no? Y la idea de que las egipcias conquistaban con los ojos, porque utilizaban maquillaje. No sé, con tomar a equivocarme, creo que fueron las primeras, no se crean, todas las culturas creo que usaron maquillaje, ¿no? Pero ellos usaban maquillaje, ¿no? Así como lo conocemos, se alineaban los ojos, ¿no? Y las cejas. Entonces, esta parte es distinta, en vez de decir, pues me pinto el ojo porque me gusta. O tenemos, por ejemplo, otro poema, a mí en lo particular no me gusta mucho este escritor, pero se me hace básico, y es Julio Cortázar. ¿Quién fue Julio Cortázar? Híjole, fue un escritor para unos argentino, para otros francés, pero el asunto es que escribió un montón y es muy reconocido y es así como que ultra importante. A mí me gustan algunas cosas de él. Entre ellos, este libro que viene, este texto que es un poema en prosa, porque no son versos como tal, sino son enunciados. Este texto viene, por ejemplo, en, ¿cómo se llama este libro? El de la maga, se me va ahorita el nombre, pero bueno, viene ahí. Fíjense lo que logra decir Cortázar. Y no quiero leerlo todo porque igual leerlo todo aquí, a lo mejor da flojera. Pero fíjense, fíjense cómo comienza. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Una vez se lo leí a un grupo de alumnos y me dijeron, tan sencillo hubiera sido que le está tocando la cara, profe. Yo, pues sí es cierto, ¿no? Me gusta tocarte la cara. Qué bonita boca tienes. Pero él está haciendo una descripción de que está decidiendo dibujar su cara con la mano que le toca. Pero también al mismo tiempo, si se ponen a pensar, cuando dice cierra los ojos, también uno dice, es que se la está imaginando, ¿no? Y la está dibujando con el dedo, está recordando. No es lo mismo decir, es que me acuerdo de tu cara, está bien chida. Esta manera de decirlo, de explicarlo, es muy distinta bueno, esta manera de la literatura es muy distinta a la que les acabo de poner de ejemplo, ¿no? A ver, si no está muy largo, es que no me acuerdo. No está muy largo. A ver, denme un segundo. Es que hay una parte que habla del cíclope. Sí, está un poquito largo, ¿no? Bueno, pero creo que se entendió muy bien y de manera clara, espero, cómo es esta parte de que es la literatura y por qué se identifica, pues, ay, ¿dónde está? Ahora se me perdió a mí otra cosa, denme un segundo, es lo que voy a ver ahorita. Aquí está, ya abrí el concepto perdón. Así como que dejar muy en claro de lo que hemos visto anteriores días ahorita, para entender qué es qué es literatura y qué es arte. O sea, no es lo mismo escribir bonito de decir, mira, sí está haciendo un poema. A ver, dejando a un lado eso, ya lo hemos visto en clase, ahorita lo estamos repasando, lean los poemas por favor. Miren, hay una poeta que a mí en lo particular sí se me hace interesante.
No me gusta mucho, pero sí se me hace interesante. Bueno, un poeta que me gusta mucho es este. Déjame ponerlo aquí. Mm, bueno, se llama Reinaldo Arenas, sobre todo por la vida que tuvo. Pero esta poeta ha tenido un boom impresionante. ¿Por qué? Porque escribe con claridad cosas que a lo mejor pueden parecer muy obvias, y la escribe de una manera muy sencilla. Y si digo que ha tenido un tremendo este, éxito es porque ahora en un mundo en el que no se lee poesía, y que se leen más novelas, ella ha sido merecedora de un montón de premios y además ha vendido muchísimos libros. O sea, es un caso extraño, pero ¿por qué? Por el tipo de literatura que escribe. Es una, es una poesía muy clara, muy sencilla, de cosas muy cotidianas, ¿no? Fíjense, dice, a la mierda el conformismo, yo no quiero ser recuerdo, quiero ser tu amor imposible, tu dolor no correspondido, tu musa más puta, el nombre que escribas en todas las camas, que no sean la mía, quien maldigas en tus insomnios, quien ames con esa rabia que solo da el odio, ¿no? Para algunos versos muy fáciles, que parecen de canción pop, pero para otros versos que por lo sencillo no significa que no tengan características de poema. Los tienen, a lo mejor no tan elaboradas las figuras, pero las figuras retóricas o las formas de utilización de la imagen, pero al final de cuentas son textos, ¿no? Que pues, le dejan algo a alguien, ¿no? Miren, déjenme ir pasando más para acá. A ver, uno interesante. Déjenme ver si no tiene... La poesía jamás te olvidará. Mira, esta parte, fíjense. La poesía jamás te olvidará. Mm, Dice, te he vuelto a ver desnuda y se me han corrido los ojos de pena. Debí borrar aquellas fotos el día que te olvidé. Pero quién sabe cómo deshacerse del rastro de estrella fugaz cuando ya te ha mirado a los ojos? Cosas así que de repente uno puede decir, ok, está bien, son textos muy sencillos. No, no, perdón, no muy sencillos, son textos con una visión totalmente distinta. Porque, por ejemplo, ahora sí quiero, aquí está, a mí me gustan mucho este poeta que se llama Reinaldo Arenas. Poesía, pues dicen que fuerte, pero en realidad es poesía muy de la entraña. ¿Por qué razón? Porque le pasaron cosas espantosas a este escritor. Dice, voluntad de vivir manifestándose. Dice, ahora me comen, ahora siento cómo suben y me tiran de las uñas. Oigo su roer llegarme hasta los testículos. Tierra, me echan tierra. Bailan sobre este montón de tierra y piedra que me cubre. Me aplastan y vituperan repitiendo no sé qué aberrante resolución que me atañe. Me han sepultado, han danzado sobre mí, han apisonado bien el suelo, se han ido dejándome bien muerto y enterrado. Este es mi momento, ¿no? O sea, es una queja de cómo le ha ido a Reinaldo Arenas, ¿no? Y las figuras que utiliza, ¿no? El muerto, el estar vivo, pero en realidad no estar muerto, y que le llega a muchas partes del cuerpo toda esa afectación. Ahí se encuentra un peso distinto de decirlo, me siento mal, lo voy a tratar de escribir en un poema. Bueno, va. El último tema, porque ya llevo media hora y no me gusta hacer los videos tan largos, es el siguiente. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Permítanme, déjenme encontrar. Este es. Géneros literarios. ¿Qué son los géneros literarios? A ver, antes de entrar a eso, voy acá. Ya cerramos todo lo que les dije por concepto, que literatura, cómo se caracteriza, lenguaje, connotativo, denotativo, arte. Y ahora pasemos a géneros literarios. Es como si dijéramos ahorita, ya que entendemos un poco de qué está hecho esto, pues vayámonos a lo práctico y cómo dividimos a la literatura. Porque hay una división que está presente ahorita para nosotros y lo que entendemos como literatura. Por ejemplo, un japonés, cuando esté hablando de literatura, tal vez tenga otra visión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para ellos el haiku, que es un tipo de poema, para muchos acá no puede ser un poema. Es una manera bien distinta de comprender las palabras y el mundo, ¿no? Después les pongo un haiku, está padre. Pero bueno, fíjense, vámonos para acá.
¿Qué son los géneros literarios? Aquí está. Déjenme hacer esto más grande para que se vea. No muy grande. A ver. Permítanme. ¿Qué es un género literario? Ahora bajo esto. Se llama género literario a cada categoría específica en los textos literarios que pueden clasificarse, atendiendo a características de estructura, a su contenido específico o a los mecanismos que emplea para producir el efecto estético que persigue. Aquí la clave está en entender características de su estructura. No es lo mismo escribir un poema, escribir una canción de pop. Y perdónenme a quien le guste el reggaetón o el pop, ¿no? Yo no he visto hasta ahorita una canción de reggaetón que esté medida. Tal vez tenga ritmo, pero tenga ritmo en función de la melodía producida por probablemente alguien que es distinto a quien hace la letra. Pero hablamos de estructura, ¿no? De una forma de hacer eso. A su contenido específico, por ejemplo, de los temas. Aquí saco colación, por ejemplo, ahí ahorita está pegando mucho la literatura motivacional, que a mí me parece un asco, pero pues a la gente le gusta. También está pegando mucho la literatura de narcos, ¿no? Hay una que está bien hecha, otra creo que no. Pero también, si nos vamos más atrás, por ejemplo, las historias de caballeros, las historias caballerescas, pues de repente fueron muy famosas. Es más, hasta tal punto que hubo alguien que las parodió. O sea, escribió un libro para burlarse de ellas y decir que eran una basura. Y entre ellos, ese libro es uno de los famosos, tal vez ustedes lo han escuchado, que es Las aventuras del Hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no? Miguel de Cervantes Saavedra hace un libro burlándose de ese tipo de textos, que eran muy famosos entre las personas, y leían libros sobre caballeros, y el Quijote es una persona que se vuelve loco por los libros de caballeros y quiere hacer todas esas hazañas, ¿no? Y lo último, o los mecanismos que emplea para producir el efecto estético que persigue. Por ejemplo, el efecto que puede producir un poema dependiendo de los mecanismos que utilice, ya sean metáforas, comparaciones, hipérboles, a los efectos que utilice, por ejemplo, un escritor del boom, lo vamos a ver más adelante latinoamericano, para darle psicología a sus personajes y que de repente, pum, te llaman la atención. Porque esas son estrategias. O sea, no nada más es escribir bonito, insisto, o lo que se me vaya ocurriendo. Tengo que dar una descripción, dar una idea de los personajes y todo eso es con el fin de seguir un efecto estético o de orden. A ver, ¿cuáles son los géneros literarios? Y ahorita vamos a verlo solo como introducción. ¿Sí? Nada más. A ver, los géneros literarios son cuatro. Cuatro. Aquí están. Poesía, narrativa, dramaturgia y el ensayo. Hay algunos que incluso tienen otro, pero aquí no aparece. Qué bueno. A ver, poesía, el arte de emplear la palabra para describir la realidad objetiva o subjetiva del poeta, comparándola con otra mediante símiles y metáforas, embelleciéndola con giros musicales del lenguaje. A ver, cuando estamos hablando de que en la poesía dicen que hay música, todo esto tiene mucho que ver con el origen de la poesía. Por ejemplo, el poema era una forma muy sencilla de comunicar las cosas en la antigüedad. O sea, pónganse a pensar que no había radio, pónganse a pensar que no había televisión. ¿Cómo se comunicaban las cosas? Se escribían poemas. Y además, dejen de eso, además de escribir poemas, les ponían música, y iban cantándolos. Así había gente que se dedicaba a eso, los famosos trovadores, o personas que se dedicaban a escribir sobre los sucesos, y se iban de pueblo en pueblo y cantaban y vivían de eso, ¿no? Y de ahí que sean bohemios, que sean borrachos y que les guste la vida bohemia, ¿no? Pero así se hacía, ¿no? Y entonces era más fácil escribir un poema, escribir una novela. Y había una conexión entre la música, entre el ritmo, y era algo común, y se comunicaban las cosas así. El teatro es un ejemplo muy también claro de cómo la poesía y la narrativa se empiezan a conjuntar, pero sobre todo el quehacer poético estaba ahí muy presente. Tenemos pues la narrativa, el arte de construir narraciones contadas por un narrador y que presenten personajes de acciones y situaciones que conmueven o evoquen fascinación. La dramaturgia, el arte de componer textos teatrales, por lo general pensados para su representación en vivo en un escenario, involucra personajes, diálogos, pero ningún narrador.
Y el ensayo, el arte de reflexión libre, es decir, de descubrir sobre un tema puntual de manera conmovedora, de discurrir, perdón, sobre un tema puntual de manera conmovedora, convincente o simplemente hermosa. Otra vez la idea de hermosura, de orden, ¿no? De orden. Entonces, ahorita solo una introducción a los géneros literarios, voy a hacer otro video, o nos vemos en clase, no, también les hago un video de esto de explicarles cuáles son ya específicamente detalles de los géneros literarios. Y estos son los 4 que vamos a identificar este semestre. Hasta aquí la parte de la información del contenido de la materia. Ahora voy a pasar muy rápido a Moodle y a cosas que me han estado explicando, que me han estado preguntando y que de repente les pueden atrasar o confundir. Déjenme abriendo Moodle, aunque ya lo tengo abierto, pero que esté habilitado. Aquí está, ahora sí ya. Fíjense, es importante, ahorita solo voy a poner imágenes de la página. ¿Por qué razón? Porque es la que tengo a la mano ahorita. No habilité el celular para despegarles pantalla. Y ahorita va a tardar 5 minutos o más. Para que corra el video, pues no. Entonces, esta parte de la información es muy importante. Primera cosa que veía que les confundía, me preguntaban qué iban a hacer de tarea. Dentro de cada tarea se encuentran las descripciones de lo que tienen que realizar. Es importante que las lean. Obviamente algunos las leyeron y aún así estaban confundidos. Yo les voy a pedir que escriban textos. Dice, la idea es que entiendas la diferencia entre el lenguaje literario y el no literario. Les he dicho que tienen que hacer, no les he dicho que tienen que hacer. Si se van hasta el último, para esta entrega tienes que comprender y explicar por qué la literatura, aquí estoy, permítanme, aquí estoy, lo voy a resaltar. Para esta entrega, bueno, primero desde acá, tarea número 1, la idea es que entiendas la diferencia entre el lenguaje literario y no literario. Al comprenderla, entiendes que el lenguaje subjetivo no solo es aplicado en la literatura, además, entiendes la diferencia entre lo artístico y aquello que no. Recuerda la explicación sobre Grecia. Bueno, y luego viene lo que debe tener cada texto, de 1 a 2 cuartillas, una cosa así les puse, el interlineado, los puntos, bla, bla, bla. Pero para esta entrega tienes que comprender y explicar por qué la literalidad, característica de la literatura, hace distinto un discurso o un texto, como un poema o un cuento. Para eso revisa sus marcas, la diferencia entre el lenguaje connotativo y denotativo. Tienes que entenderlo y obviamente explicarlo para poder decir, esto es la literalidad. Y entonces es lo que me vas a entregar. También algunos me preguntan, profesor, lo voy a hacer con mis palabras. Todo lo que ustedes escriban es con sus palabras, incluso aquello que copian, porque lo hacen palabras de ustedes. Obviamente no quiero que copien, pero lo que quiero que hagan es lo que ustedes piensan. Probablemente tienen que leer y luego sentarse y escribirlo. No es muy complicado, se puede hacer, una cuartilla es más que suficiente. Algunos me han preguntado, por favor, ¿puedo utilizar media cuartilla? Si lo puedes hacer en media cuartilla, adelante, pero tal vez no lo hagas. Entonces, porque vas a poner ejemplos, o sea, considera que no lo puedes hacer en un párrafo, no lo puedes hacer en un enunciado, porque necesitas explicaciones de varias cosas que te estoy pidiendo. Si piensas son unas 4, pues son 4 párrafos, ¿no? Ya 4 párrafos de Arial 11, pues ya es más de media cuartilla. Y si pones ejemplos, pues obviamente se va otro párrafo, 5, ya van 3/4 de cuartilla. Por lo tanto, pues ya no es nada más la media cuartilla. Entonces, eso es lo que tienen que entregar. Otra cosa que también me hicieron la pregunta es, ¿dónde viene la información que ustedes van a revisar? No, perdón. Si van a entregar el Moodle y en PDF, no. Si eligen una forma de trabajo, ahí se van a quedar este bloque. O sea, trabajan todo el bloque en Moodle o todo el bloque en el PDF. Algunos me preguntaron, ¿en dónde voy a enviar en el PDF? Tienen que leer todo el documento. ¿Por qué razón? Porque ahí en todo el documento viene toda la información que hay. Me hicieron una pregunta, denme un segundo, aquí en el grupo de WhatsApp, permítanme. Denme un segundo. Me dijeron, ok, espera el video, permítanme. No, pues era la comprensión de la tarea. ¿Sí? Bueno, entonces, como les decía, ustedes van a hacer la entrega y se confundían a veces con esta parte.
Hay una que aquí se llama información para realizar las actividades de las torres saltando. Ustedes le van a dar clic ahí y ahí se encuentra todo lo que yo les propongo para que consulten y sea más rápido. Si ustedes quieren consultar otra cosa, algunos me han dicho que lo han hecho, adelante, sin ningún problema. Sobre el tipo de trabajo que me entregan en este primer trabajo es un texto. Ya después van a tener la posibilidad de hacer otras cosas. Y yo creo que en la semana, mañana produzco un video sobre cómo utilizar Flipgrid, que déjenme ver si lo abrí, Flipgrid, no, lo cerré, lo cerré. Mañana habilito para tener la pantalla del celular y la página de internet para que entiendan cómo utilizar Flipgrid, pero pues es una opción nada más. Algunos me han dicho que se puede utilizar Canva, adelante, cuando lo pida, ¿no? Cuando diga que es necesario. Pero bueno, ya me estoy aventando casi los 50 minutos, lo que es la clase, y es mucho. Generalmente estos videos son muy cortos, pero estuve explicando varias cosas. Sobre todo esto último de Moodle, tal vez está un poco de más, pero sí son cosas muy recurrentes que me han preguntado. Sobre las fechas, pues ahí también lo pueden ver en el Moodle o en el documento PDF. Si no saben cómo subir o detalles de las tareas, ahí les puse un video sobre Moodle. Y algo bien importante, el grupo de Facebook, de WhatsApp, se llena de muchos mensajes. Y de repente puede ser complicado para algunos seguirlos. Pero en el grupo de WhatsApp se llenan muchos mensajes. El grupo de Facebook no. Ahí es donde pueden estar revisando para ver la información de tiempo real sobre lo que yo les estoy planteando hacer. Pero bueno, sería todo. Ahora sí es hora de poner música. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Bye.